adaptación muy adecuada, entonces tenemos más tiempo para seguir con el debate, igual que esta tarde el debate de segunda mesa redonda sobre el modelo de school-based formación profesional basado en la escuela, modelo nórdico, Suecia y Finlandia. Va a haber tiempo muy suficiente para debatir este modelo de contrarreferencia. Iba a decir una palabra técnica, pero no hace falta que la diga. Entonces, más preguntas de la audiencia primero. Más preguntas de la audiencia. Si te dice ahí que te lo dice que no está activado el micrófono. No, el micrófono está activado. No, the microphone is on. Dice que sí. Está activado. Sí. 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 Micrófono, ese sí. Lo van a bajar, Lázaro. The microphone is going to be brought to you, Lázaro. Una pregunta, pregunto en español y lo traducen al inglés, y si no entienden bien, cuando inauguramos el simposio, yo decía de forma breve que hay a nivel político, hay una preocupación que pudiéramos llamar legítima con el problema del empleo y la cohesión social. Esa preocupación, si pensamos positivo, lleva a que sistemas exitosos se conviertan en un atractivo y a la tentación de importar sistemas. Alguien había escrito de que era mucho mejor el estudio de políticas que la importación de políticas. Pero mi pregunta a este honroso panel de expertos que vienen de sistemas muy exitosos: si fueran a asesorar a políticos que quieran importar el sistema de sus países, ¿cuáles serían sus consejos, cuáles serían sus alertas? ¿Qué diría el catedrático Philipp Gonon, el doctor Christof, si fueran invitados por el gobierno de X países que le dicen: ustedes tienen un sistema exitoso y tenemos un problema en esta nación que queremos resolver y su sistema es súper atractivo? ¿Cómo podemos hacer para hacer que su sistema funcione aquí bien? ¿Y qué dirían ustedes con la experiencia suiza, con la experiencia de Austria, Alemania? Muy brevemente, es una cuestión de texto y contexto. Yo diría, si quiere transformar alguna cosa, también hay que utilizar el contexto, ¿no? Y aprovecharlo, porque el texto siempre es un texto, pero enmarcado en un contexto. Y si quiere, por ejemplo, aprovechar el sistema alemán, entonces tiene que utilizar la jerarquía del sistema también. No se puede evitar esa jerarquía, porque está enmarcada en ella. Y desde mi punto de vista, como investigador, yo añadiría que we all experience now the climate crisis. Por ejemplo, But this was said about 30 to 40 years ago. Esto ya se planteó hace unos 30 o 40 años. The researchers said it 40 years ago. So when I now give a recommendation, y ahora, probably I could expect that it is taken up in 30 or 40 years. So I would not give a recommendation, but research reflection and political decisions are systematically on different grounds. Las decisiones políticas al final se toman siempre sobre contextos distintos, diversos. Y eso hay que tenerlo en cuenta.
I would respond if I would have been asked. Just try to develop your own model, your own system. You don't have to. You have to get inspired, perhaps, by other models, but not to try to make a copy-paste. That doesn't work. That does not will work. But try to develop together with your stakeholders, with people in your own surroundings, your own model, your own system, which is well shaped for the local regional circumstances. A las circunstancias locales o regionales. Así de sencillo. Yes, on this in the VetNet on the last conference. En la última conferencia. I made a paper. Are we all exceptional? Desarrollé un artículo que decía, ¿todos somos excepcionales o todos somos una excepción? Y esto en cuanto al contexto, ¿no? Y comienza con esto porque I have referred Claudia Goldin and so American. They have los estadounidenses saying, and I think in the political historical. The American exceptionalism is some la excepción estadounidense es un elemento curioso, ¿no? Y de ahí llegué a lo siguiente. To make clear intenté dejar claro education systems hasta qué punto los sistemas educativos son complejos. When you start from the early education till higher education. Si los tomamos desde la educación primaria hasta la superior, ¿no? Hay una serie de variables, pero se llega a unas complejidades tremendas. La conclusión es que no existe un sistema, sino que la educación en cada país es un conglomerado muy complejo de elementos diversos. There is a literature that transfer is not possible. Y en la bibliografía hay muchos autores que dicen que la transferencia es imposible, porque si toma un elemento de un sistema, está inserto en todas las complejidades de ese sistema. Y si se extrae de ahí, no va a funcionar de la misma forma. Y si se transfiere a otro entorno, va a funcionar de manera distinta. ¿Cómo se llama este hombre? Also, you know, loosely coupled system means that un sistema con un acoplamiento vago no es lo mismo. La cuestión es que si queremos asesorar a alguien, entonces ese asesoramiento debe basarse en un entendimiento del propio sistema. Y se tiene que entender cómo funciona desde el principio. Por ejemplo, cómo funciona el sistema en el traslado, en el movimiento de los jóvenes hasta el empleo. ¿Cómo funciona eso en un sistema? Ese es un aspecto que uno tiene que entender, y el otro aspecto sería que se tiene que entender cómo se controla, cómo se gestiona el sistema, cómo la intervención desde el sistema u otros actores, cómo influyen en el sistema y cómo pueden influir en él. Así que si, por ejemplo, tomamos el sistema austriaco como ejemplo, si intentamos analizar la gobernanza del sistema austriaco, entonces podemos entender que el propio sistema
está compuesto de 8 sistemas de gestión, de gobernanza, que son independientes. Se comienza desde la educación primaria, luego está la escuela obligatoria, luego tenemos 2 sistemas de lo que es la secundaria superior y luego otros 2 sistemas distintos en la educación superior y un sistema distinto para lo que sería el aprendizaje por el sistema dual. O sea que funcionan de una manera más o menos independiente uno de otro. Y el que no haya una forma de gestión transversal, no existe un sistema transversal de gestión o de gobierno. O sea que es un sistema que tiene una dinámica propia en la que no se puede influir en cuanto a teoría de sistemas. Se puede intentar llevar a cabo algún tipo de intervención y luego ver cómo impacta en otros niveles del sistema. Y creo que también podría tomarse como un mensaje de investigación comparativa. A partir de la comparación, uno no aprende lo que se puede extraer de un sistema e importarlo, sino a partir de cómo funcionan otros sistemas, uno puede ver un poco más la luz respecto a cómo funciona el propio. I agree. Bueno, pues estoy de acuerdo. Tengo aquí escrito, conoce tu sistema primero. Bueno, eso es de lo primero. Y hace falta contar con experiencia, con estadísticas, con investigación. Investigación realizada sobre el sistema. Hay que explorar el sistema porque todos los ejemplos están integrados en una historia muy prolongada que comienza en el siglo XIX. O sea, no se puede importar. No se pueden importar herramientas que están incrustadas. Hay otros países que lo intentan. En otros países, en un país en el que usted también ha estado, en Namibia, por ejemplo, intentaron importar las cosas, pero no funcionan. Y eso también lo mencionabas tú. No hay esos caminos, no hay esas vías. ¿Qué pasa si hay un determinado tipo de formación en ese país? Conocí a gente que estaban, por ejemplo, gente que echaba gasolina en mi coche y tenía una licenciatura en matemáticas. Y eso se puede hacer con otra formación, no hace falta tener una matemáticas. Y otra cosa que quería añadir, un par de cosas, es que hay distintos entornos de pensamiento respecto a cómo diseñar la educación. Por ejemplo, en cuanto al empleo de los jóvenes, por supuesto que hay que hacer algo, pero hay que hacerlo de una forma que a uno le encaje. Y luego estaría el ejemplo suizo. Hay que desarrollar una forma de lenguaje que cubra la parte académica, la parte de formación profesional. Y si se desarrolla un lenguaje común, entonces ya sí se pueden traspasar fronteras de manera más sencilla. The problem is, if I really think of que this advice, pienso en lo que me está comentando, este asesoramiento, acabo por pensar en los políticos, porque si esto se lo contamos a los políticos, no se lo creen. Because the politicians must pretend that they control their system. Tienen que fingir que controlan su sistema. Y eso es una paradoja, porque esto es paradójico, porque en la Fundación para la Formación de Europa estuvimos hablando de lo que era la anticipación de cualificaciones necesarias, ¿no? Y había dos formas de percibirla, dos formas de entenderla. Una era la de que la gente que elabora proyecciones, las proyecciones de cómo la demanda de ciertas cualificaciones puede evolucionar y se analizan datos, etc. Y yo tenía la intención de plantear que había distintos países, también Ucrania estaba presente,
You must try to understand how your system works in the adaptation cómo funciona el sistema en cuanto a la adaptación skills provision to skills demand. How does entre your own system diseño de work? cualificaciones y demanda de cualificaciones. ¿Cómo se hace que eso funcione? My advice was neglected completely y because no me hicieron all caso people ninguno believe porque in the projections. It is the same story la gente what cree en las Thomas proyecciones, es lo mismo que yesterday Thomas said, planteaba ayer, ¿no? Esa especie de proyecciones fantasma, prognosis, esos pronósticos you cannot do it. Fantasmas, no tiene sentido hacerlos. Yes, analyzing a bit the literature, y si analizamos la bibliografía, work 20 years ago, I found out there are more or less two strands related to referring to other systems or other models. Dos líneas o dos ramas que refieren a otros modelos. Uno sería la cuestión de la evaluación del propio sistema. Si uno hace referencia a otros sistemas, va a ser una forma de perspectiva evaluadora o evolutiva. Y la otra quizás sería la de la inspiración, ¿no? Uno recibe ideas. Si exploramos el siglo XIX, la gente visitó otros países, veía cómo funcionaba en Suiza, en Alemania o en Irlanda, donde sea. Y eso llevaba a que la gente generase innovaciones en sus propios países. Y querría destacar también el hecho de que uno comprende mejor el propio sistema si se aproxima o desarrolla perspectivas a partir de lo que ven otros países. La nueva bibliografía lo que va destacando es que más que decir que una exportación sería imposible, dice más bien que existe una caja de herramientas, ¿no? Como en el documento de la OMT, ¿no? Que se pueden identificar determinadas herramientas que se pueden intentar trasladar al propio sistema. Yo, de todas maneras, esta cuestión del modelo del toolkit, de la caja de herramientas, a mí me produce cierto escepticismo, pero quizá obedece a esa perspectiva pragmática, ¿no? Como usted mencionaba antes, también, no puede ser un proceso de copia-pega, ¿no? Esa herramienta tiene que pasar por tu cerebro, por los cerebros de todos los que están aquí, ¿no? No es una traslación ni siquiera la de la caja de herramientas. Hay que procesarla. Y por supuesto se podría decidir, por ejemplo, cuál es la norma de orden suiza y ponerle un precio, ¿no? Venga, ¿cuánto quiere pagar? Entonces le vamos a dar un modelo estupendo, hacemos unos documentos estupendos, nos paga usted un dineral y bueno, no les va a servir, pero nosotros nos quedaríamos con el dinero. Bueno, uno solo puede usar una herramienta cuando sabe cómo funciona. No tiene ningún sentido hablar de herramientas si no se sabe manejar. Y permítame añadirles que a un nivel muy básico, que estamos hablando de la historia de nuestros sistemas. Y estoy totalmente de acuerdo que hay que saber dónde partimos. Pero también es cierto que partimos del presupuesto de que el mundo está nutrido por la historia de los sistemas educativos europeos. El ejemplo de Namibia era estupendo. Por ejemplo, los antiguos países comunistas era bastante frecuente que las personas con educación superior condujeran un taxi y que se encargaran de llenarte el depósito, ¿no? O sea que existen también una diferencias elementales. Estamos en un sistema de capitalismo occidental, ¿no? Y tenemos que saber en nuestra mente que existen otros avances
and the nexus between the qualification and industry and so on is not the one that we in our Western industrialized systems thinking are expect. So, hay otros entornos en los que no se piensa de la forma en la que pensamos nosotros. Entonces, el taxista con un título de doctorado Czechia or so, en República Checa, por ejemplo, pues a lo mejor era feliz, ¿no? Desempeñando esa función y con su doctorado. Can I be mean? Voy a intentar ser un poco mezquino. How would you do it? Le voy a trasladar la pregunta. ¿Cómo lo haría usted? ¿Cómo exportaría un sistema sueco a Cuba o a España? Give him a micro. Que le pasen un micrófono, por favor. I find the example of academic taxi drivers the worst example del taxista académico creo que es el peor ejemplo para hablar de la educación, porque me gustaría dar otro ejemplo de importación y exportación de modelos educativos. Probablemente todos ustedes conozcan los conceptos de aprendizaje situacional. They went to Africa and started apprenticeships. Se le vendió un programa de prácticas en África y ellos desarrollaron el concepto de aprendizaje situacional. Y se importó al discurso y quizá también pueda utilizarse como herramienta, ¿no? De lo que se está hablando aquí. Pero la paradoja es que si se le plantea a un político que debería poner en práctica el aprendizaje situacional, nos va a decir que eso es una tontería, que no tiene sentido. Y esa es la lógica de la política, por desgracia. No, I wouldn't dare to market the Swedish system in this way. Yo no me atrevería a trasladar el sistema sueco de esa forma, ¿no? Let's leave the business to the Germans and the Swedes. We are being Vamos a very dejárselos a successful los convincing suecos y a los everyone at alemanes. politicians level in Europe and around the world that is the key to solve the han sido ustedes bastante from Spain buenos to Namibia publicistas en cuanto a cómo vender un modelo de cohesión social. Thank you so much for your Pero muchas gracias, por supuesto, por las perspectivas tan positivas, tan enriquecedoras que nos han trasladado. Creo que nos han dado material para pensar muy interesante y creo que lo más fácil, por supuesto, es criticar lo que los políticos hacen, pero tenemos una serie de problemas, hay que buscar una forma de atenderlos y probablemente lo que los políticos harían sería celebrar una sesión de brainstorming, ¿no? Quizá eso habría sido una buena forma de hacerlo, ¿no? Y de obtener un resultado positivo. Así que muchas gracias. Gracias, Lázaro. Bien. Hay una compañera, por favor. Buenas a todos. Soy Paloma Manzano, profesora de un instituto de Granada de formación profesional, coordinadora dual y he sido prospectora en todas las convocatorias que ha hecho la Junta. Mi pregunta era para hacerla al principio, pero bueno, la voy a hacer de todas maneras. Se han dicho ya muchas cosas al respecto de lo que voy a preguntar. Una vez establecida la ley, desde el puesto del profesor, ¿qué se puede hacer para mejorar, para obtener esa calidad real de la que habéis hablado? ¿Qué puedo yo hacer en el día a día, aparte de dar mis clases estupendamente? Y también me gustaría que aclararan un poco si el éxito del modelo alemán del que han hablado se debe sobre todo al tejido empresarial que en Granada pues no podemos igualar de ninguna manera, o qué otros factores influyen también, factores que podamos tomar como ejemplo. Bueno, de eso habéis hablado bastante. Me refiero al modelo alemán porque en marzo tengo previsto visitar un centro alemán en Mainz para ver de cerca cómo desarrollan el modelo dual allí. Y bueno,
develop the dual model there in Germany. So I take the advantage of the opportunity to ask this question. Thank you. The first simple answer is there is no clear dual system. There are many dual systems, and it depends on the Länder. You will go to Mainz, Rheinland-Pfalz. Depende del Länder. En cada lugar hay regulaciones. Hay, por ejemplo, en Baviera, no hay un sistema concreto. El sistema suizo, con este trasfondo comunitario, creo que es mucho más interesante para analizarlo si queremos continuar con lo alemán, porque es más competitivo en el aspecto de cualificaciones. Son distintas formas de gobernanza del sistema. Yo diría que el principal problema es cómo organizar la transición de los jóvenes del sistema escolar hacia el empleo y cómo luego gestionar las cualificaciones. ¿Qué significan las cualificaciones? Vamos a pensar de nuevo en las TIC, el futuro próximo posible, y creo que los modelos, los roles que tenemos no son solamente en parte un sistema que es compatible con el futuro que esperamos y que queremos prepararnos para ello. El problema de la transición debería ser organizado de una manera distinta. Dependen de las variaciones de contexto. Y cuando vamos a Alemania vemos una manera concreta, un sistema que llaman dual. La mejor recomendación sería como estudiantes, lo que te dicen acerca del sistema dual, no los profesores. No se está utilizando el micrófono. I'm still allowed to speak. Yes, to the teachers. Me permiten hablar con los profesores. The name of Dewey was mentioned. El nombre de Dewey se mencionó en varias ocasiones. Dewey se ha mencionado. There is a later from the 80s. De los 80 hay un libro que es Educación Democrática. And I forgot the question advice. After I was finished, I thought, después de terminar, pensé, ¿cuál sería el consejo necesario para los políticos? Y creo que sería luchar por la democracia. En el sentido de Dewey, la democracia en el aprendizaje, elemento que tenemos que perseguir. Creo que esto también es esencial para los profesores, porque los profesores tienen un trabajo imposible en cierta medida. Dependen del entorno, de lo que han hecho los padres, lo que han hecho los profesores que han venido antes. Dependen también del director del centro, de las leyes, de muchas cosas. Much about this is really there is much about this complicated situation, and I think it is una situación complicada y creo que civic and last point the main message y el mensaje principal de Amy Goodman democratic education was en la educación democrática era que el sistema público es responsable de una destreza principal, que es la deliberación. Tener un discurso deliberado en la democracia. Esto es el mensaje para los profesores. Y en la formación de profesorado, esto tiene que ser esencial, lo tiene que ser lo más importante. Sobre todo en esta época que vivimos.
Preguntas, ¿cómo mejoramos el sistema? Por supuesto hay que mejorarlo. Mi respuesta sería, con frecuencia solo pensamos en instructores, y creo que si tenemos que analizar lo que hemos visto en los últimos años en la transformación del profesorado de nuestras sociedades, van a venir muchos desafíos. La orientación tendría que ser que el aprendiz individual, la persona que está aprendiendo, decíamos que hay que preguntar a los que aprenden, a los estudiantes. Y como ha dicho Lawrence, intentar tener la perspectiva de la democracia en mente, preparar a los jóvenes para que sean capaces de poder afrontar los nuevos desafíos que van a enfrentar en su nueva etapa profesional en la sociedad, en la economía, etc. Esta perspectiva, si preguntamos cómo mejorarla, la pregunta es que sí hay que mejorarla, pero no solo pensando en los esquemas tradicionales de la escuela o de vocación o de formación profesional. Por ejemplo, como el papel del profesor, del instructor está cambiando, va a ser más bien un facilitador de aprendizaje, un formador de aprendizaje, o será un entorno típico de clase. O vamos a pasar a un tipo de enseñanza más exploratoria. ¿Qué va a suceder? Esa es la perspectiva general. Microphone, please. Microphone has to be switched on. This microphone is not switched on. Can please, Miguel, switch on the mic? Yes, okay. Okay. Yo quiero simplemente, además de dar las gracias a los colegas, decirle mi impresión personal ha sido muy provechosa y en varios sentidos. It's been very fruitful in several ways. In a very important way, my colleagues in this first one, there will be one now, but there has been one now, but there will be another one this evening. Cargo y han conceptuado mejor, si es posible hacerlo, nuestra realidad, nuestras necesidades. No es que ellos vayan a escribir sobre conceptualized our reality, our needs. They are not going to write pero about Spain, sí van a escribir capítulos científicos, académicos para este libro que va a aparecer el año que viene en la editorial Octaedro de Barcelona. Yo voy a tener una reunión con ellos. I'm going to have a meeting with them. Las hojas de estilo de la editorial, es muy importante, y this is very important. Concretar cuestiones and para I'd like to make a su vuelta a sus países so that when they come back to the countries, hagan ya la redacción de los capítulos. The chapters. Lo que sí es importante es que it is, however, relevant to mention that esté presente este debate. Va a haber un relatorio de cómo ha sido el debate. An explanation of what the discussion has been. Of course, no van a estar the comments todas, are not going to be transcribed, all of them, but there will be fractions of it. It is all recorded with the names of the people that have done it. Of course, at the end of the book, we're not going to forget to write down the attendance to the International Symposium. La identificación de dónde proceden. Who they are and where they come from. Compañeros y compañeras que vienen de IES, de centros de enseñanza, por supuesto tendrán un espacio muy distintivo porque aparecerán como profesores, lo que nosotros decimos en español de a pie, que están en el día a día de la FP. Sois pocos, pero son muy significativos. Entonces, esto va a estar registrado. This is going to be recorded para lo inmediato y para la for historia. What's immediate and for history. Perdonar, como historiador,
as a historian, no historiador convencional, not a conventional historian, I want to say porque that. decir historiador, historian vuela la imaginación you can fly your de contador de historias. No. Storyteller. No, entonces, esto es muy importante. So this is very important. Y termino con algo que he concretado, no creo que todos lo saben, hace muy poco. El libro va a tener una versión en inglés, que saldrá obviamente un poco después, y la va a imprimir la editorial en Ciencias Sociales más antigua del mundo, la editorial holandesa, the oldest in the world, Brill, from del the siglo Netherlands, XVII. from the 17th century. En teoría es la más antigua, es una editorial muy potente. It's a very important publishing house. Concretamente yo vengo participando con una colección sobre educación comparada e internacional, se llama Educación Comparada e Internacional, Diálogo de Voces, dicho en español. Dialogue of Voices o Diálogo de Voces en Alan Spanish. Pittman, que ha estado aquí varias veces, me ha pedido has been here several times and he has asked me acuerde con los autores, como él sabía que iba a haber un simposio internacional, que se aceptan participar en la versión en inglés del libro. Yo se los voy a contar y estoy seguro que ellos van a aceptar porque es una muy prestigiosa editorial. A propósito, el profesor Ornella forma parte de una segunda complementaria colección que es referida a la educación comparada, en términos concretos, en las Américas. Es en inglés, es para difundir sobre todo nuestro pensamiento, nuestras investigaciones, y ha puesto muy alusivo no Latinoamérica, no en inglés Latinoamérica, que es un concepto que surge del mundo de los franceses, sino las Américas y Latinoamérica, la América the Americas and the Spanish-speaking America. Entonces va a tener una versión en lengua inglesa. So there's going to be a version in y esto va a dar más English, and this is going to give more dissemination to the meeting that we are in. Porque vamos a tener, y con esto concluyo, Because esta we are going segunda to mesa have redonda this second la muy brillante conferencia de clausura and the very important closing speech by Profesor Carlos Ornelas, a centrar en el caso de nuestro gran país hermano México. That is going to focus on Mexico. Como yo ya he leído la ponencia, sé de lo que va a tratar y I know what this is francamente va a about, ser and honestly, this is going to be very important. Vamos a comer algo So let's go for y a descansar algo y lunch, volvemos a las 4. and we'll Gracias. be back at 4.